Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras. A mí me preocupa un par de cosas en el proyecto que ha sido analizado. Concretamente, el artículo 159 dispone que los extranjeros no residentes en el Ecuador están exentos. Asambleísta Panchana, le interrumpo porque creo que es importante que les anuncie a los asambleístas que han intervenido especialmente que de acuerdo al reglamento deben presentarse en la misma sesión las observaciones por escritos para que pueda ser tratada esas observaciones por la comisión respectiva para la formulación del informe del segundo debate. Usted es el último inscrito, no habiendo más inscritos debería cerrar el primer debate y les pido encarecidamente a quienes hicieron intervenciones que entreguen en la Secretaría pues esas observaciones para que puedan ser tramitadas. Continúe usted. Gracias, señor presidente. Precisamente las voy a entregar por escrito después de mi intervención. Decía que el artículo 159 del proyecto estipula que los extranjeros no residentes en el Ecuador están exentos de este impuesto por el dinero en efectivo que porten al abandonar el territorio ecuatoriano sin perjuicio de las restricciones contempladas en la ley para reprimir el lavado de activos, la normativa aduanera y las regulaciones internacionales. Una propuesta en estos términos excluye de la exoneración a los ecuatorianos y a los extranjeros residentes en el Ecuador. Los excluye. Es decir, que si un ecuatoriano sale al exterior portando $1 en efectivo en su billetera, ya tiene que tributar este impuesto. Yo simplemente les digo, imaginémonos los aeropuertos de Guayaquil y de Quito. Imaginémonos a todos los funcionarios de aduanas revisando los bolsillos a los ecuatorianos para establecer cuánto dinero están sacando, en ese momento calcularles el impuesto y por supuesto vaya a la cola a pagar. Mi pregunta es, primero, ¿es esto justo? Segundo, ¿es esto operativamente lógico? A mí me parece que no. A mí me parece que esta es una medida que va a complicar terriblemente la operación de la aduana en el aeropuerto. Esta es una medida que va a ser recibida con absoluto desagrado por todos aquellos ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador que se trasladen a otro país por cualquier razón y que en la práctica no nos va a dar el resultado que estamos esperando. En la observación que le estoy mandando por escrito, señor presidente, anoto también que recientemente el gobierno abogó y consiguió suprimir los permisos de migración y militares de salida, con lo cual el tránsito en los aeropuertos internacionales se hizo mucho más eficiente, porque ahora ese famoso papelito que originaba unas revisiones y unas colas en los aeropuertos y que en la práctica no servía de mucho, ya no existe ese requisito para abandonar el país. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a reemplazar esa molestia por otra peor, que implica revisar en los bolsillos a la gente en el momento de salir. Y yo pregunto, insisto, ¿la aduana está preparada para esto? ¿Los aeropuertos del país están preparados para esto? Indudablemente que no, pues. Vamos más adelante con el tema. La mayoría de gente sale con tarjetas de crédito al exterior y en eso va el consumo, para consumir, obviamente en el exterior. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar en el momento en que la gente viaje con tarjetas de crédito? ¿Estamos estipulando algo al respecto?
Y lo último, señor presidente y compañeros y compañeras, hagámonos la pregunta, administrativamente, ¿no resultará más caro implementar este control en los aeropuertos que el beneficio que vamos a recibir? En mis cuentas, implementar el control, si no corregimos este problema, va a resultar más caro en el dinero que tenemos que invertir como Estado para los funcionarios que van a estar atrás del tema, revisando el bolsillo a cada uno y estableciendo que el impuesto sea exacto. Eso nos va a resultar más caro en la práctica que el beneficio que vamos a obtener globalmente por el impuesto al año. Entonces, estoy proponiendo, señor presidente, que se reemplace, más que se reemplace, sino que se incluya en la propuesta, en el artículo 159, a los ecuatorianos y extranjeros no residentes hasta por una suma que no supere la fracción básica no tributable vigente del impuesto a la renta, que actualmente es $3.925. Y con eso encuadramos la disposición en lo que dispone la ley contra los lavados de activos, que es $4.000. Entonces, esta observación, señor presidente, se la voy a trasladar a la comisión porque a mí sí me preocuparía, porque esto va a conspirar contra el turismo, va a ser más recibido por la gente. Estoy seguro que si la comisión de lo tributario envía una consulta a la Corporación Aduanera Ecuatoriana respecto a este tema, van a surgir las inquietudes que estoy exponiendo en este momento. Por lo tanto, hay que modificar esto. Y lo otro, para terminar, es el pedido que ha trasladado la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo respecto de que con este sistema y con la propuesta se les estaría grabando doblemente el anticipo del impuesto a la renta. Primero por el 3.00 por mil, 0.3 por mil, que tienen que pagar en el momento de facturar, vendan o no vendan el combustible, y después por la fórmula que tienen que aplicar en el momento de pagar el impuesto a la renta. Además del sistema de ventas de bienes y servicios grabados con IVA cero, que resultan evidentemente un perjuicio, porque entonces yo le vendo al Estado IVA cero y asumo el IVA, y el rato de devolverlo, el mecanismo que ha implementado el Servicio de Rentas Internas no es eficiente, no es eficaz. Y entonces podemos quedarnos en el Ecuador con el peligro de no tener quien venda combustible, sino solamente Petrocomercial. Y la idea me imagino que no sea esa, porque debemos estimular también, con reglas claras, por supuesto, y rígidas, la libre competencia. Estas son las dos observaciones que hago, señor presidente, y que las voy a trasladar inmediatamente a la Comisión de lo Tributario y Fiscal para su análisis. Gracias.